Y en esta noche Dios nos va a hablar acerca de la nueva vida del creyente. La vida es un conjunto de cambios. La misma palabra de Dios en un texto nos dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño, pero cuando crecí, dejé lo que es de niño. Esto nos habla de cambios. La vida es un constante cambio. Necesitamos cambiar respecto a lo que debemos hacer en nuestra etapa que estamos viviendo. Una persona que no va creciendo está estancada, y crecimiento implica cambiar, dejar cosas atrás y abrazar cosas diferentes, cosas que se corresponden a mi nueva condición, mi nueva posición, mi nueva edad, mi nueva etapa, etcétera, etcétera, etcétera. Pues de eso trata esta porción que nosotros vamos a estudiar en esta noche, y estamos en el libro de Colosenses. Vaya al capítulo número 3 y versículo 5. Como ustedes saben, estamos estudiando este maravilloso libro que nos enseña acerca de la salvación en Cristo Jesús y nos muestra la realidad de que el legalismo nada agrega a la salvación, de que los cristianos somos salvos en la persona y obra de Cristo, de que los esfuerzos humanos no agregan, no tienen valor alguno para la salvación, ni mucho menos para nuestra vida de santidad. Los pastores estamos tratando de edificar la iglesia en este tiempo en base al estudio de libros de la Biblia. Estudiar un libro de la Biblia significa crecer, conocer, saber de qué trata ese libro, saber qué enseña ese libro, saber de la manera como ese libro aporta al plan general de Dios y lo que ese libro aporta al conocimiento de la obra de Dios en nuestras vidas. Así que el pastor Nadal va a continuar estudiando el libro a los Gálatas, y yo estoy estudiando el libro a los Colosenses, y el pastor Mayén está estudiando el libro de Apocalipsis. Son 3 libros que estamos estudiando de manera sistemática en este momento en la congregación, con el propósito de que la congregación sea edificada en base al conocimiento de estos libros. Bueno, queremos hacer un brevísimo recuento para nosotros ubicarnos y tener el contexto exactamente de donde estamos, porque este libro lo comenzamos en el verano y hace 3 domingos, ¿verdad?, que tuvimos el último estudio, de modo que algunos pueden estar algo quizás desubicados respecto al seguimiento. Este libro a los Colosenses, en los primeros 2 capítulos, este libro contiene las enseñanzas doctrinales del libro. La mayoría de los libros de la Biblia, del Nuevo Testamento, tienen enseñanzas doctrinales y tienen enseñanzas prácticas. Este libro a los Colosenses, en los primeros 2 capítulos, tiene toda la doctrina que enseña el libro, y allí estos 2 capítulos hacen énfasis a la persona y obra de Jesucristo. Y estos 2 capítulos presentan una defensa apologética de la fe cristiana, refutando las creencias antibíblicas de los herejes que estaban en la iglesia de Colosas en aquella época y en muchas otras iglesias, ¿verdad?, de la época apostólica, y estaban entonces llevando legalismo a la iglesia, estaban llevando herejías a la iglesia. Como hoy día ninguna iglesia está exenta de esa posibilidad. Entonces los capítulos 3 y 4, esta epístola tiene 4 capítulos solamente, los capítulos 3 y 4 contienen la parte práctica de la epístola. Toda doctrina está en las Escrituras para nosotros aprenderla y para nosotros aplicarla a nuestra vida. Los capítulos 3 y 4
entonces por eso contienen la manera de nosotros vivir conforme a esas doctrinas que enseñan los capítulos 1 y 2. Estamos en el capítulo 3 y en los primeros 4 versículos, que fue la última porción que estudiamos, nosotros vimos allí que Dios nos pide a los creyentes reenfocar nuestra vida hacia lo celestial, hacia lo alto, a donde está Cristo sentado. Nos dice el capítulo 3, versículo 1 y 2, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Los creyentes estamos llamados a enfocar nuestra vida hacia los cielos, hacia lo alto, hacia lo eterno, hacia lo celestial, en lugar de lo material, lo terrenal y lo de abajo. En los primeros 2 capítulos nosotros aprendimos que un creyente muere con Cristo cuando se convierte, muere a su vida anterior y resucita con Cristo a una nueva vida. De modo que un creyente es uno que ha dado un paso hacia una nueva posición. Estar en Cristo Jesús es una posición. Y esta mañana vimos que todas las bendiciones de Dios son en Cristo Jesús. Toda persona recibirá bendición de Dios estando en Cristo Jesús, debajo de la sombrilla protectora de la obra de la cruz, ¿verdad? Esto es una posición. Esa nueva posición implica que somos hijos de Dios. Cuando venimos a Cristo Jesús, nosotros entramos en la familia de Dios. Somos adoptados como hijos de Dios. Eso es recalcado en los primeros 2 capítulos del libro. Y ahora, en el capítulo 3, se nos dice ahora cómo vivir en base a esa nueva posición que hemos alcanzado. Cómo ejercer esa nueva posición mientras estamos aquí en esta tierra, viviendo como ciudadanos del cielo que somos. ¿Cómo hemos de vivir? ¿Cómo hemos de comportarnos en este mundo donde estamos todavía mientras somos tomados por Cristo Jesús o mientras nosotros pasamos a la presencia de Dios? De eso tratan los capítulos 3 y 4 del libro. Entonces vamos a estudiar hoy los versículos 5 a 11. Estos 5 versículos nos recuerdan que los creyentes en Cristo Jesús, como nueva criatura que somos, como ciudadanos del cielo que somos, necesitamos aprender a vivir conforme a nuestra nueva posición. Ahora que nosotros estuvimos en el país de Chile, nosotros aprendimos que cada país tiene su propia cultura. Cada país tiene su propia historia. Cada país tiene su propia características. Allí le llaman un nombre a un objeto que nosotros le denominamos con otro nombre. Allí las personas tienen su forma de vivir el día en cuanto a levantarse, comer, trabajar, etcétera, 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 ¿verdad? El estilo de vida chileno es diferente al estilo de vida dominicano. Pues el estilo de vida en Cristo Jesús es diferente al estilo de vida fuera de Cristo Jesús. Cuando estábamos sin Cristo, vivíamos de una manera, actuábamos de una manera. Pero al venir a Cristo Jesús, se nos demanda en las Escrituras abrazar el estilo de vida conforme a Cristo Jesús, conforme a la nueva ciudadanía que hemos recibido en Cristo Jesús. De eso tratan estos 6 versículos que vamos a estudiar en esta noche y vamos a leerlo como introducción a este mensaje. Dice así, 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros:
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Oremos. Amantísimo Dios y Padre, Señor Todopoderoso, alabamos, bendecimos y glorificamos tu santo y bendito nombre en este momento de manera especial en que tenemos por delante tu palabra, Señor. Y el propósito es que ella en esta noche nos redarguya, nos instruya, nos enseñe, nos guíe, Señor, afecte nuestras vidas de forma tal que nosotros abracemos los principios que tú nos vas a enseñar para nuestro diario vivir y podamos entonces nosotros vivir conforme a la ciudadanía que tú nos has extendido en la obra de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Derrama sobre nosotros sabiduría de lo alto a fin de que podamos encontrar toda verdad espiritual que la porción contiene. Y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, ya le dijimos respecto al cambio que debe producirse en nuestras vidas cuando venimos a Cristo Jesús. La porción que vamos a estudiar nos dice que debemos dejar las prácticas pecaminosas de la vieja vida. Cuando venimos a la vida de todo creyente, tiene dos etapas: antes de Cristo y después de Cristo. Mi vieja vida, mi nueva vida. Cuando nací de nuevo, comenzó una nueva etapa en mi vida. Comenzó un conteo nuevo cada día que vivo dentro de mi nueva vida. Entonces, el punto número 1 de enseñanza que aparece allí en el versículo número 5, comenzando la porción de esta noche, nos dice que debemos dejar las prácticas pecaminosas de la vieja vida. Y lo expresa así en las primeras palabras, diciéndonos, si somos hijos de Dios, vivamos como ciudadanos del cielo. Si somos hijos de Dios, necesitamos vivir aquí en esta tierra como ciudadanos del cielo. Y es necesario sacar cosas, dejar cosas de nuestra vida. Así como dijimos que cuando era niño pensaba como niño, actuaba como niño, vivía como niño, pero ya después que crecí dejé lo que era de niño. Cuando vine a Cristo Jesús, necesito, dice el versículo 5, hacer morir ciertas cosas en mi vida. Y por eso dice Colosenses 3:5 en su primera parte: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Así comienza la porción, indicando que hay cierto comportamiento que no tiene cabida en el pueblo de Dios. No tiene cabida en la nueva vida. No tiene cabida en mi nueva condición como hijo de Dios, como muerto y resucitado con Cristo. Nuestra vida, dice la porción que estudiamos la última vez, que nuestra vida está escondida con Cristo, está unida a Cristo. Y cuando Él se manifieste, entonces mi vida se va a manifestar. Y la frase haced morir que se utiliza allí
significa considerar como si estuviera muerto literalmente, así mismo. La escritura se interpreta primero de manera literal. ¿Qué es lo que dice? Lo que dice: haced morir, considerar como muerto. Así los creyentes debemos tomar ciertas partes de nuestro cuerpo y considerarlas como muertas con relación al pecado. Mi mente, mi lengua, mis miembros, todo aquello que pudiera cometer un pecado, dice, debo tomarlo y considerarlo como muerto respecto a cierta manera de actuar, ¿verdad? Y lo que queremos es dejar las prácticas pecaminosas de la vieja vida. En nuestra vida anterior era normal que nosotros anduviéramos conforme a lo terrenal, porque antes de convertirnos a Cristo, eso es lo que éramos. Pertenecíamos a la tierra, abajo. Pertenecíamos a Satanás, al reino de las tinieblas. Pero al resucitar en Cristo Jesús a una nueva vida, entonces como ciudadano del cielo necesito ahora comenzar a reestructurar mi vida, quitando y poniendo. Ahora, en Cristo Jesús, debe notarse un cambio en nosotros al abandonar esas prácticas y actitudes que no se corresponden con la nueva vida, ¿verdad? Ahora bien, esas prácticas y actitudes que no se corresponden con nuestra nueva ciudadanía deben matarse, haced morir, deben dejarse atrás. No pueden seguir formando parte de nuestra nueva vida, de nuestra nueva ciudadanía que hemos adquirido. Y a continuación, el apóstol aquí comienza a citar esas cosas que hay que hacer morir. ¿Cuáles son? Veamos en el versículo 5, en la parte B. Y lo primero que se presenta allí son pecados sexuales, cosas relacionadas con la moral. Veamos qué es lo que hemos de hacer morir. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. 2 puntos. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Esta lista de pecados pertenecen al orden moral, como ya dije. Entonces veamos el significado y uso de estas palabras en el idioma original y en la cultura y costumbres hebreas de la época apostólica. Primero, fornicación. Implica todo acto de relación sexual ilícita, prohibida, no permitida por Dios, fuera del uso correcto, ordenado, en su tiempo, en su condición que Dios creó. B, impureza. Impureza significa literalmente suciedad y se usaba para describir el contenido de una vieja tumba. Cuando nosotros abrimos un ataúd de una persona que falleció hace varios meses, allí encontramos suciedad, ¿verdad? Allí encontramos inmundicia. Allí encontramos todo lo que ustedes saben ya en su mente que hay allí. Bueno, eso entonces es utilizado allí por Dios en las Escrituras para mostrarnos a nosotros que podríamos tener en nuestra mente ese tipo de cosas cuando hacemos pensamientos inmorales, impurezas. Traemos impurezas a nuestra vida. Exponemos nuestro cuerpo a impurezas hasta cuando hacemos malos pensamientos, ¿verdad? Entonces el vocablo se usa aquí en un sentido moral para explicar más detalladamente lo que se considera inmoralidad sexual. La siguiente cosa que se mencionó, pasiones desordenadas.
Este vocablo en el Nuevo Testamento se usa para referirse a deseos incontrolados, deseos vergonzosos, deseos y pasiones de concupiscencia. Miren, hermanos, nosotros, aún como creyentes, tenemos el potencial de utilizar nuestra mente de manera indebida, de manera indecorosa, de manera impura, de manera vergonzosa, aún pensamientos. Y allí se nos está mandando a que esas pasiones desordenadas que produce nuestra vieja naturaleza que vive en nosotros todavía, ese viejo hombre que está allí crucificado, pero está ahí, él produce esas cosas. Y necesitamos aprender a controlarlas para sacarla, dejarla fuera de nosotros, para tenerla bajo control. Y por último menciona allí malos deseos. Malos deseos en la escritura original significa desear algo que es prohibido. Eso es un mal deseo. Desear algo prohibido para traerlo a mi vida, ¿verdad? Y el pueblo de Dios debe manifestar una ética sexual distinta a la que sigue el mundo. La inmoralidad y la vida espiritual están en abierta oposición. La inmoralidad y la vida espiritual están en conflicto. No pueden conciliarse. Ahora en Cristo Jesús necesitamos una ética sexual distinta a la que usa el mundo. Debemos considerarnos muertos a esas prácticas, así como las ramas de un árbol enfermas son cortadas, son podadas. Así hemos de podar nuestras vidas, ¿verdad?, con estas cosas y dejarlas fuera. Pero el versículo sigue agregando otras cosas. Y ahora agrega los pecados de codicia. Y dice, y avaricia, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La avaricia, más que una práctica, es una actitud. Esa actitud de nosotros desear de manera insaciable aquellas cosas que no tenemos o aquellas cosas que sí tenemos pero queremos aumentarla, ¿verdad? Hemos de dejarla fuera. Y generalmente se refiere a materialismo, a cosas materiales, ¿verdad? Esa actitud se considera idolatría porque es un deseo que se pone por encima de Dios. Y todo lo que nosotros ponemos por encima de Dios es una idolatría. Es una imagen, todo lo que ponemos por encima de Dios es un Dios, pero falso. Siguiente versículo, número 6. Ahora nos enseña las razones para dejar esas prácticas pecaminosas de la vieja vida. Nos presenta las siguientes razones. Primero, son acciones que enojan a Dios. Enojan a Dios. Cada práctica de este tipo que nosotros cometemos o pensamos cometer, enoja a Dios. Por eso dice el versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Así que la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia son prácticas que caracterizan a los hijos de desobediencia, a los que viven en rebeldía a Dios. Y los creyentes no podemos vivir en desobediencia o en rebeldía a Dios. Los creyentes somos hijos de Dios. Se supone que los creyentes obedecemos a Dios y a su palabra. Por lo tanto, debemos evitar esos pecados que provocan a ira a Dios. La ira de Dios que se refiere aquí hace alusión al juicio de Dios, ¿verdad?
por esta conducta inapropiada de las personas. Así que, hermanos, necesitamos evitar esas prácticas porque ellas provocan a Dios. Y cuando uno quiere mantener una relación cordial con alguien, uno evita hacer cosas que le ofenden. Uno evita hacer cosas que le provocan, ¿verdad?, a reacciones adversas. En el versículo 7, segunda razón por la que nosotros hemos de dejar esas prácticas es porque son cosas de nuestro hombre carnal. Acuérdese que la victoria de un cristiano está cuando su hombre espiritual está prevaleciendo sobre su hombre carnal. Allí está la victoria del cristiano. Cuando mi hombre espiritual está más fortalecido que el hombre carnal. Entonces, esas prácticas pertenecen al hombre carnal, por tanto, yo no he de ejercerlas en mi vida. Mire cómo dice el versículo 7. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. ¿A qué otro tiempo se refiere este versículo? Se refiere a mi vida carnal, a las cosas de mi viejo hombre, ¿verdad? Así que, hermanos, esas son manifestaciones de la vida anterior, aquella en la cual anduvimos. Ya los creyentes no andamos conforme a la carne. Los creyentes andamos conforme a ¿qué? Al Espíritu. A nuestro hombre espiritual es la idea que nos da las Escrituras aquí. Recuérdense a 2 Corintios 5:17. Cuando somos nuevas criaturas, las cosas viejas, ¿qué cosa? Pasaron. Ya son cosas viejas. Ya son cosas de mi vieja vida. He aquí, todas son hechas nuevas. Sacar y poner cosas, hábitos, maneras de vivir, maneras de pensar. Entremos al versículo 8 ahora. Hay algo más que debe caracterizar nuestra vida como creyentes. Aquí se nos demanda dejar atrás actitudes. No es solamente prácticas, sino también actitudes. ¿Qué son las actitudes? Esas reacciones internas que tenemos. Esa manera de nosotros comportarnos internamente, manera de nosotros reaccionar, ¿verdad? Son actitudes. Y dice que la dejemos atrás. Y la menciona ahora como pecados. ¿Cuáles son? Versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. 2 puntos. Ira, enojo, malicia. 3 cosas. Veamos cómo se describen en las Escrituras, tomando el idioma original, lo que implica, lo que significa. La ira es una reacción interna a lo que pasa a nuestro alrededor. La ira es una reacción que experimentamos internamente. Eso es la ira, ¿verdad? Y muchas veces nadie se da cuenta, pero estoy airado. Y solamente lo manifiesto con expresión facial, con la manera como mi rostro está expresivo. Dice allí, dejad la ira. Enojo. El enojo resulta cuando se exterioriza esa actitud, ¿verdad? Interior. Cuando la exteriorizo, la gente se da cuenta de mi ira cuando yo me enojo y yo reacciono. Y por último, la malicia. La palabra empleada aquí describe el deseo de hacer algo malo, hacer mal a otro. Mal a otro. Los creyentes no podemos tener reacciones o actitudes de este tipo. El texto nos manda, dice aquí, a dejarlos atrás porque no se corresponden con nuestra nueva posición, nuestra nueva vida, nuestra nueva ciudadanía. En Cristo Jesús no podemos
mantenernos sintiendo enojo. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros produce una respuesta distinta a las situaciones adversas de la vida. ¿Qué se supone que produce el Espíritu Santo en nosotros en cualquier circunstancia en que nos encontramos? De producir amor, gozo, paz, paciencia, ¿qué más? Benignidad, ¿qué más? Dominio propio, ¿qué más? Fe, mansedumbre y templanza. Eso es lo que se supone que nuestra vida en 24 horas del día, 7 días de la semana, está produciendo fruto del Espíritu, fruto del Espíritu. No importa la circunstancia y situación por la que estoy pasando. Sigamos avanzando y entremos a la segunda parte del versículo 8. ¿Qué otra cosa se nos manda a dejar fuera de nuestra vida? Dice aquí, ahora, palabras que son pecaminosas. Pecados de palabras. Ya nos dijo la primera 3. Ira, enojo y malicia, que son cosas internas, actitudes internas. Ahora pasa a cosas que expresamos con nuestra boca. Blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Entonces estas son, ¿qué cosa? Pecados de palabras. Se nos manda a dejar fuera, a sacar, ¿verdad?, totalmente de nuestra vida. Lo primero, blasfemia. La blasfemia puede cometerse contra Dios o contra otra persona. La blasfemia puede ser contra Dios o contra terceras personas. Y esto se refiere a difamación, a decir cosas acerca de esa persona que normalmente no son verdad. Difaman a la persona, ¿verdad? Muchos hermanos, muchas personas critican o acusan a otros, a veces falsamente. Y un hijo de Dios no puede. Pero miren qué cosa más interesante. Dice allí la palabra, dejad ahora. Eso implica que en esta iglesia de Colosas es seguro que estaban pasando estas cosas. Hermano, es posible que nosotros caigamos en estas cosas. Segundo, que se menciona allí, palabras deshonestas. Y son entonces palabras indeseables, palabras que tienen un sentido moral o sexual inapropiado, y pueden ser palabras abusivas a veces, con las que nosotros pues dañamos a otro, ¿verdad? Afectamos a alguien con lo que decimos. Hay un texto en Efesios 4:29 que dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Se nos manda a que toda palabra que salga de nuestra boca sea para edificar. Con lo que decimos acerca de alguien, hacemos dos cosas, dos posibilidades: o destruimos o edificamos. Entonces, lo que yo diga de alguien debe ser edificante, y lo que yo digo a los hermanos que están reunidos conmigo en una conversación debe ser para edificar su vida, ya sea con quien yo hablo o ya sea de quien yo hablo. Edificar, ese tiene que ser el propósito de cada palabra que sale de nuestra boca, ¿verdad? Ahora bien, pasemos al versículo número 9 en su segunda parte y veamos las razones para dejar esas actitudes y esas palabras pecaminosas de la vieja vida. Mire, primera razón, ahora somos nuevas criaturas. Hay una nueva manera de vivir. Hay un nuevo norte en mi vida.
Ahora tengo otro propósito de vivir, otro propósito de hablar, otro propósito de actuar en mi vida. Dice ahora el versículo 9 en su segunda parte, que si somos nuevas criaturas, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Nos habla entonces ahora de sacar y poner. Sacar una ropa sucia con la cual estoy vestido al venir a Cristo y poner un ropaje nuevo, limpio, ¿verdad? Es la idea. Entonces, nuestro viejo hombre está crucificado con Cristo. Ahora estamos revestidos de un nuevo hombre en Cristo. Y aunque todavía no hemos llegado a la perfección, tampoco podemos ser igual a cuando yo estaba fuera de Cristo. Aunque el creyente no ha llegado a la perfección, tampoco puede ser el mismo de antes. Es la idea que da el versículo, ¿verdad? Estas actitudes y palabras mencionadas en este versículo anterior corresponden al viejo hombre. Ya no tienen cabida en la nueva creación que Dios ha hecho. Revestido del nuevo hombre significa que nuestra conducta debe estar acorde con nuestra fe. Quiere decir que nuestra conducta refleje a Cristo, porque estoy revestido de Cristo. Como creyentes somos pequeños Cristos. En el versículo número 10, en su segunda parte, nos presenta la segunda razón para dejar esas actitudes y palabras pecaminosas. ¿Saben cuál es esa segunda razón? Nuestro nuevo hombre, nuestra nueva criatura se transforma día tras día. Miren, si usted no está creciendo como cristiano, usted está estancado. Usted está retrocediendo. ¿Por qué? Porque Dios va hacia adelante con su plan. Dios va hacia adelante con su plan. Y el que se queda detenido se va retrasando, va hacia atrás. Por eso la vida del creyente tiene que ser una vida que se transforma día tras día y va cada día asemejándose más a la persona de Cristo. Y por esa razón menciona aquí este versículo 10, leámoslo de nuevo, dice: habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dios está transformando nuestra vida minuto a minuto. Con cada circunstancia, con cada prueba, con cada situación que nos permite pasar. Y eso tiene que ser notorio en nosotros como creyentes. Acuérdense de Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Los cristianos estamos en un programa de educación continua, un programa de transformación continua, ¿verdad? Cada día, con el propósito de hacernos más semejantes a Cristo Jesús. Termina ahora la porción en el versículo 11, enseñándonos la tercera razón por la que hemos de dejar atrás esas prácticas, esas actitudes, esas palabras que no corresponden con nuestra nueva posición en Cristo Jesús. El versículo 11: todos somos un cuerpo en Cristo. La iglesia es un cuerpo en Cristo. Y se expresa así en el versículo 11: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Qué es lo que nos dice este versículo? Que la iglesia cristiana no debería tener barreras
de nacionalidad, ni de raza, ni de educación, ni de nivel social, ni de estatus, ni de riqueza, ni de sexo, ni de poder, ni de ningún tipo. No debe haber barreras dentro de la iglesia de Cristo. Cristo derribó todas las barreras y acepta a toda persona que viene a Él. No importa la procedencia, la condición, su estado, Cristo lo acepta dentro de su obra, lo salva y lo incorpora a su pueblo. Nada debiera impedir que hablemos de Cristo o que aceptemos a alguien en nuestra comunidad cristiana. Los creyentes debemos construir puentes y no barreras. Miren cómo dice Efesios 2:14. Efesios 2:14 y 15. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Así que la iglesia es una comunidad donde las barreras humanas han quedado rotas por medio de Cristo. Cristo hizo un solo pueblo. Todos tenemos entrada a la presencia de Dios por los méritos de Cristo. Hermanos, esta porción que nosotros hemos estudiado en esta tarde nos ha enseñado que los creyentes, como muertos y resucitados en Cristo Jesús, ahora poseemos una nueva vida, disfrutamos de una nueva posición, de modo que Dios nos exhorta a dejar atrás todas aquellas prácticas y actitudes y palabras pecaminosas que pertenecen a la vieja vida. Se nos manda a revestirnos de Cristo Jesús para que nosotros entonces vivamos conforme a Cristo Jesús. Repitamos a 2 Corintios 5:17. Un versículo que tiene que ser parte de nuestra vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esa es la nueva vida en Cristo Jesús que se nos demanda en estos versículos que hemos estudiado en esta noche. Oremos. Señor, gracias porque tu palabra es tan poderosa. Tu palabra es tan clara, Señor. Tu palabra nos habla tan fuerte. Tu palabra nos habla de una manera que no nos deja ninguna excusa para nosotros decir que no la entendemos, que no la escuchamos, porque ella es sí, sí y no, no. Señor, tú nos hablas de una manera tan directa porque tú quieres que nosotros abracemos, Señor, la manera de vida que tú quieres que vivamos mientras estamos aquí en esta tierra. Te clamamos, Padre, que tú ahora nos ayude a nosotros poder vencer esta carne que todavía está en nosotros, este viejo hombre, esta vieja naturaleza que cada día se rebela contra nuestro hombre espiritual y quiere hacer lo que desea, lo que quiere. Padre, revístenos cada día de ese nuevo hombre. Ayúdanos a crucificar cada día más firmemente esta carne, Señor, para no andar conforme a ella y poder agradarte con nuestra vida, poder glorificarte con nuestra vida, poder honrarte con nuestra vida. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.